Probad y ved. Historia de hoy. Fuego de todos lados. Elías Pereira es un pequeño agricultor que trabaja en el cultivo de frutas y verduras en su pequeña propiedad en el municipio de Caroedi, en el interior del estado de Roraima. La tierra es muy buena y existen campos de labranza que quedan muy cerca unos de otros en la misma región. Elías dedica la mayor parte de su tiempo a una pequeña plantación de tomates y a otra más grande de bananas. Hace 2 años, la producción de frutas era una prioridad en su granja. Todas las semanas, un pequeño cargamento de bananas era vendido en el mercado de la ciudad. Con el resultado de la venta, él ejercía su fidelidad para con Dios, pagaba sus cuentas y vivía dignamente con su esposa Mariusa. Un día, Elías fue llamado apresuradamente para ayudar a controlar el incendio que estaba ocurriendo cerca de su plantación de bananas. El viento y la hierba seca favorecieron rápidamente la propagación de las llamas y muchos bananales se incendiaron en cuestión de minutos. Al llegar al lugar, Elías vio la destrucción en la plantación de bananas y pudo imaginar el dolor de perder todo de la noche a la mañana. Mientras caminaba entre las cenizas de lo que quedó, Elías recordó muchas cosas que ya había pasado en la vida. Sobre todo las oraciones, cuando le pedía a Dios que cuidara de su propiedad, pues era de ahí de donde sacaba el sustento para su familia. Milagrosamente, un viento fuerte desvió unas llamas que estaban yendo en dirección al bananal de Elías. A menos de 4 metros de distancia del fuego consumidor, la plantación de Elías se salvó del fuego, una vez más comprobando el gran amor de Dios por su vida y dio testimonio de su fe a todos los agricultores de la región. Aquel terrible incendio sirvió para mostrar que todo en esta vida es pasajero y que es necesario estar siempre unido al Señor con el corazón puro, listo para aceptar las decisiones de Dios en cualquier situación. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hola amigos, buenos días
días, un feliz sábado. Hoy les quiero contar una historia que tiene que ver con algo como esto. Este es un león, bastante fiero. Este es un león macho, porque tiene pelaje. Los machos tienen pelos así grandes, una melena. Las hembras no la tienen. Estos leones adultos pueden llegar a pesar hasta 190 kilos. Y las hembras, que son más pequeñitas, hasta 130 kilos. Pero el rugido de un león se puede escuchar hasta 8 kilómetros de distancia. Uy, yo quisiera tenerlos solamente de peluche para jugar con ellos, pero de verdad no me gustaría, de lejito solamente. Bueno, muy bien. En la Biblia hay un personaje que nos cuenta con respecto a un león que él tuvo que evadir, o más bien dicho, fue salvado. Eso fue Daniel. Daniel era un hombre, ¿no es cierto?, de oración. Él oraba 3 veces al día. Y Daniel, en sus tiempos de que ya era anciano, estuvo, ¿no es cierto?, sirviendo en la corte del rey Darío. El rey Darío ya no era un rey babilónico. Él pertenecía a la época de la parte del pecho y los brazos de plata de la estatua del sueño de Nabucodonosor, el cual representaba a los medos y a los persas. Este rey Darío, cuando comenzó a reinar, preparó su reinado y puso sobre estos 120 gobernantes y sobre ellos 3 príncipes. Y entre los príncipes estaba Daniel, porque Daniel era un hombre bueno, era un hombre, ¿no es cierto?, que el rey lo encontró mejor que todos los otros que estaban allí. Pero la envidia de muchos otros hombres tan importantes también como Daniel hizo que estos empezaran a buscar alguna falla y vigilaban a Daniel con tal de hacerlo caer, ¿no es cierto? Pero Daniel era amigo de Dios y él todos los días se comunicaba con él a través de la oración. Pero estos hombres malos decidieron, ¿no es cierto?, hacer equivocar a Daniel, según ellos lo que pensaban. Entonces hicieron firmar al rey un edicto que dijera, una ley que cualquier petición que no fuera elevada al rey fueran echados al foso de los leones. Y estos hombres empezaron a observar a Daniel. Y cuando lo encontraron orando, porque Daniel oraba hacia la ventana, así que todos lo veían. Y cuando estos hombres vieron a Daniel orando, ¿qué creen ustedes? Se lo fueron a contar al rey. Y el rey, que era tan amigo y quería mucho a Daniel, se puso muy, muy triste. ¿Y qué pasó? Él no podía echar pies atrás con la ley que había firmado. Así que, ¿qué ocurrió? Que tuvo que decirle a Daniel que lo llevaran hasta el foso de los leones. Y el rey en la noche no durmió, no comió, no hubo cantos, nada, se dio vueltas en la cama hasta que amaneció. Y en la mañana tempranito, fue hasta el foso de los leones y le dice, Daniel, ¿será que tu Dios te libró de estos animales feroces? ¿Y qué creen que pasó? Desde el fondo del foso salió una voz que le dijo, oh rey, mi Dios envió a su ángel y me libró de los leones. Y este rey se puso tan feliz que inmediatamente mandó a sacar a Daniel de ese lugar. ¿Y saben quiénes fueron a parar allí? Los hombres malos. ¿Y por qué? El ángel no los cuidó porque ellos no creían en Dios. Pero en cambio Daniel sí. Así que estos hombres malos fueron puestos allí, en ese lugar. ¿Qué más? ¿Saben qué más ocurrió? Que el rey Darío hizo un decreto importante para que el Dios de Daniel fuese el verdadero Dios y único Dios y que todos en el reino debían temerle, darle honra, adorar a ese Dios. Y Daniel continuó viviendo y sirviendo a Dios hasta el final de su vida y aún continuó trabajando con otro rey que llegó después. ¿Saben, amigos? Que aún con la ley para ser echado en el foso de los leones, Daniel no tuvo miedo. Él continuó adorando al verdadero Dios. Ahora, amigos, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos guíe, ¿no es cierto? Dice, gracias, Señor, te damos por
esta linda historia que tú nos cuentas y porque queremos ser como Daniel, ser perseverantes en la oración todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Chao, amigos. Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender de su amor. Cuánta alegría sentimos aquí de juntos poder escuchar la voz del Señor, la voz del Señor. Cuando el pueblo de Dios esté junto al Señor, esté junto al Señor, no habrán problemas, serán como hermanos cuando estén todos junto al Señor. Cuando estén todos juntos, cuando estén todos junto al Señor, no existirán problemas, serán como hermanos cuando estén todos junto al Señor. Ricos y pobres irán a encontrarse con Jesús, a encontrarse con Jesús mi Salvador. No habrá diferencias, serán como hermanos cuando estén todos junto al Señor. Oh, cuando estén todos juntos, cuando estén todos junto al Señor, no existirán problemas, serán como hermanos cuando estén todos junto al Señor. El Señor nos perdona y nos ama por igual. Su Hijo murió para entregarnos salvación y pronto le veremos en el cielo cuando Él regresará. Sí, viene ya. Cuando estén todos juntos, cuando estén todos junto al Señor, no existirán problemas, serán como hermanos cuando estén todos juntos al Señor. Feliz sábado, mis hermanos. Hoy es un día sábado hermoso de seguro. Espero, estaba grabado este programa, pero estoy seguro de que hoy día es un día hermoso. Y es importante que podamos compartir, que podamos estar con los seres queridos, que podamos disfrutar de este día sábado. Hemos hablado de algunos temas, algunas temáticas asociadas
a la mayordomía, ¿cierto? Hemos hablado del tiempo, tesoros, talentos. Anteriormente también hemos hablado acerca del diezmo, acerca de las ofrendas, ¿cierto? Probablemente más adelante vamos a hablar acerca de los pactos. Pero hoy les traigo un mensaje de mayordomía un tanto distinto. Un mensaje en el cual se centra principalmente en Apocalipsis. Se centra en el mensaje que nosotros, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, debemos compartir. Antes de poder iniciar, los invito a que hagamos una oración. Cerremos los ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, primeramente te agradecemos porque tú estás junto a nosotros. Te agradecemos porque tú nos permites poder disfrutar, Señor, de este hermoso día sábado. Te agradecemos porque tú nos das la bondad de poder conocerte y también porque hoy día estamos compartiendo junto a nuestros hermanos de manera virtual y también porque tú nos has guiado. Hasta aquí tú nos has guiado. Te pedimos que nos puedas seguir bendiciendo y que pronto podamos reunirnos como hermanos, vernos nuevamente las caras y estar juntos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el tema de esta mañana tiene que ver con algo que hace una semana atrás, paradójicamente, nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en la providencia, ¿cierto? En la providencia divina y que providencialmente tratamos también un poquito en escuela sabática, que es el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, principalmente versículos 6, 7. Y bueno, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 14? Vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿ya? Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vamos a leer principalmente, o para partir, estos dos textos. Apocalipsis 14, 6 dice, el mensaje de los tres ángeles. Eso dice como subtítulo. Dice, en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el texto que nos vamos a centrar el día de hoy. Ahora, partiendo, nosotros podemos ver, podríamos hablar muchísimo, de hecho, hablamos un poquito, un matiz se hizo en la escuela sabática, pero hay mucho que hablar. Yo hoy día me quiero centrar principalmente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octava palabra de este texto. ¿Cuál es la octava palabra? Cuenten. Ángel, ¿cierto? En medio del cielo vi volar otro ángel. En eso nos vamos a centrar, solo en eso. Imagínense, como dice Elena de White, la Biblia es una fuente infinita de conocimiento. Y hoy día vamos a hablar solamente del significado del ángel. ¿Qué significa ángel? La palabra ángel en realidad viene del griego angelus, y esa palabra significa, o etimológicamente, uno la puede leer como ángelos, ¿ya? ¿Qué significa mensajero? Mensajero, ¿cierto? Un mensaje. Así como profeta significa, y paréntesis, uno siempre asocia profeta a alguien que predice el futuro, pero en realidad profeta significa aquel que habla en nombre de Dios. Eso significa profeta. Por eso hay profecías que son condicionales, hay profecías que son literales, otras que son condicionales. Las profecías son diferentes, son diversas. Y el profeta es aquel que habla en nombre de Dios, no necesariamente aquel que predice o que anuncia el futuro, ¿ya? Sino que aquel que habla en nombre de Dios. Y como Dios conoce el futuro, a veces los profetas hablan acerca de temas que van a venir.
Así que es importante entender estas palabras importantes que están en la Biblia. Entonces, la palabra ángel significa mensajero y se usa de manera indistinta porque estos mensajeros pueden ser tanto celestiales como un ángel, en el caso de Daniel, cuando vino a interpretar o ayudarlo a interpretar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o como también significan mensajeros humanos, ¿ok? En este caso podemos ejemplificar de que este rol angélico también lo vio Elías cuando habló con el etíope. Entonces, la palabra ángelos es una palabra que existe en el Nuevo Testamento, está en griego y significa mensajero. Según la Biblia, lo que nosotros podemos ver, esta palabra mensajero, vamos a ver unos ejemplos. Vamos al libro de Lucas 7:24. Lucas 7:24. Dice así, el libro de Lucas 7, capítulo 7, versículo 24. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a hablar de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Esta palabra, aquí también es utilizada la palabra ángelos, ¿ya? Mensajero. Lucas 9:52 también es utilizada esta palabra. Miren, esto es para que podamos ir corroborando, ¿cierto? Como los bereanos no solamente recibían el mensaje, sino también lo interpretaban y lo confirmaban o lo refutaban con la Biblia. Dice Lucas 9:52, y envió mensajeros nuevamente delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de Samaria para hacer los preparativos, ¿ya? Entonces podemos ver también en Santiago 2:25. Ahora, el hecho de que un mensajero en Apocalipsis 14, volvamos a Apocalipsis 14, yo lo voy a marcar, los insto a que ustedes también lo marquen, porque vamos a ir constantemente tomando algunos textos y volviendo a Apocalipsis 14, 6 y 7. Entonces, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este es un mensaje importantísimo, es un mensaje que debe ser proclamado con voz alta, es un mensaje urgente. Si nosotros nos damos cuenta, en medio del cielo, ni siquiera es algo escondido, en medio del cielo, ¿cierto? Dice que vi volar a otro ángel que tenía un evangelio simple, o que tenía un evangelio eterno. El evangelio eterno, vamos a analizar posteriormente qué significa, por qué se le agrega este calificativo al evangelio eterno, qué significa. Bueno, vi volar entonces en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de toda la tierra. Este es un mensaje que debe estar con pancarta. Yo me imagino siempre cuando leo este texto una avioneta que diga Cristo viene pronto. ¿Ah? Ustedes han visto representación, esta película que habla acerca de las primeras encuentros, de la primera visión de Elena de White, y dice Jesus it's coming, y pasa una avioneta, ¿cierto? Pasa una avioneta. Así deberíamos estar nosotros como adventistas, figurativamente, con una avioneta pasando por Valdivia, por las ciudades donde estamos, anunciando que Cristo viene pronto, anunciando lo siguiente, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué características tiene entonces este mensaje del primer ángel? ¿Ya? Miren, lo primero es que este mensajero o este mensaje, ¿cierto? Se predica un evangelio que no es cualquier evangelio. Es el evangelio eterno. Y usted me dirá, bueno, Juan Andrés, ¿qué significa que sea eterno? Usted puede contestarlo en su casa. ¿Que viene de Dios? Sí, probablemente. Pero, ¿qué significa primeramente evangelio? ¿Ya? Es importante entender por qué la Biblia habla de un evangelio en algunos lados y acá se habla del evangelio eterno. Miren,
las características de este mensaje, de estas cosas que va a anunciar el ángel, la primera es que predica el evangelio eterno. Esa es la primera. La segunda es que proclama que todos teman a Dios y le den gloria. La tercera o el tercer punto es presente, esta verdad es la verdad presente que se entrega de que va a venir o que ya llegó la hora del juicio. Entonces, primero, se predica un evangelio eterno. Segundo, se proclama de que todos teman a Dios y le den la gloria. Y tercero, anuncia que ha llegado la hora del juicio. Finalmente, punto 4, llama a todos a adorar a alguien magníficamente y totalmente distinto a todo lo que nosotros podamos conocer, creer o pensar. Debemos adorar a aquel que hizo el cielo, aquel que hizo la tierra, aquel que hizo el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando hablo del cielo, no estamos hablando solamente del cielo que vemos acá, sino de todos los cielos, del universo completo. Entonces, si nosotros volvemos al mensaje, tenemos un evangelio que es eterno, dice el versículo 6, que se proclama a todos, dice, nación, tribu, lengua y pueblo, toda la tierra, todos los habitantes. Tercer punto, dice, presenta que llegó la hora de un juicio. Versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y por qué dice? ¿Por qué debemos temer a Dios? Dice, porque debemos adorar, dice, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Desmenucemos. Punto 1. Predica un evangelio eterno. La Biblia, la palabra evangelio está relacionada a las buenas nuevas de salvación. Y saben, etimológicamente, volviendo al significado de la palabra evangelio, significa buenas nuevas. Evangelio es otra palabra del griego que se usa en el Nuevo Testamento de manera prolífera, ¿ya? Y que significa buenas nuevas. Pero estas buenas nuevas no son solamente aquellas buenas nuevas que Pedro le dio a su hermano. No es solamente Cristo, el Mesías parece que llegó. No es solamente la buena nueva de que una ciudad ha sido libertada, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Las buenas nuevas, o este evangelio, es el evangelio eterno. El evangelio eterno es totalmente distinto. Las buenas nuevas son totalmente diferentes, porque es un evangelio particularmente significativo. Es el evangelio eterno. Ahora, este evangelio tiene características. ¿Y por qué yo resalto el tema de que ese es un evangelio eterno? Porque, ¿saben? Hay muchos evangelios que hoy día se predican y que no es el evangelio eterno. Y yo le voy a explicar por qué. Mire, hay básicamente, claramente este es un mensaje cristiano que está en la Biblia. Y nosotros podemos ver tres corrientes fuertemente marcadas que hablan acerca de un evangelio, ¿ya? Y este evangelio eterno que nosotros estamos viendo acá en Apocalipsis 14 habla de que la hora del juicio ha llegado, del proceso de salvación. Nosotros como cristianos adventistas sabemos que la hora del juicio es una hora no terrible, es una hora para aquel que confía en Dios, para aquel que ha depositado su gracia, que no es perfecto, pero cree que Jesucristo sí lo es, y se aferra a esa promesa, es un momento de dicha. Yo no soy perfecto y estoy lejos de llegar, pero lo que busco es que esa perfección que yo hoy día no tengo, Cristo la tiene por mí. Y miren, nosotros tenemos básicamente tres grupos que hablan acerca de un evangelio. Primero, tenemos a un grupo que predica un evangelio, que son los grupos evangélicos protestantes, ¿verdad? Surgidos después de la Edad Media, a través de los movimientos protestantes, ¿cierto? Y
y aquí están varias iglesias. Tenemos nuestros hermanos evangélicos, los evangélicos tradicionales, pentecostales, carismáticos. También tenemos liberales, conservadores, distintas religiones, distintos hermanos que hoy día predican un evangelio. Ahora, hay una gran diferencia entre el evangelio que predican nuestros hermanos evangélicos y el que predicamos nosotros. Porque si usted le pregunta a un hermano evangélico, bueno, ¿cómo se salvaba el hombre en el Antiguo Testamento? El hermano le va a decir, bueno, fácil, por obras. Porque los hombres debían ser justos. Y si los hombres no eran justos, como Dios los juzgaba, así como el pueblo de Israel, si ellos no eran justos, ellos morían. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento viene a explicar una nueva forma de salvarse. Cuando ellos interpretan nuevos mandamientos doy, que os améis los unos a los otros. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento parte el nuevo pacto. Y este nuevo pacto ya no importa las obras, lo que importa es la gracia. Por ende, usted antes de Jesucristo se salvaba a través de las obras y después de Jesucristo se salva a través de la fe, de la gracia. Por ende, no hay nada que usted tenga que preocuparse porque ya es salvo. Una vez salvo, siempre es salvo. Bueno, ese no es el Evangelio eterno. No es el Evangelio eterno. Por ende, dice Apocalipsis 14, volvamos, que el mensaje angélico del primer ángel no es un mensaje que la iglesia evangélica pueda dar, porque el Evangelio eterno no es aquel que la iglesia evangélica, los hermanos evangélicos, que probablemente, y estoy seguro, con mucha sinceridad predican, no es el Evangelio del mensaje del tercer ángel. En este caso, del primero, de los tres ángeles, perdón. En este caso, el primero. Bueno, tenemos otro grupo religioso que son nuestros hermanos católicos. Bueno, ellos no creen en un evangelio de la salvación. La salvación no alcanza con las obras de la ley ni la gracia por medio de la fe, sino que usted obtiene la salvación. Estas buenas nuevas son a través de los sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, la orden, el matrimonio, etc. Esos sacramentos a usted le permiten ser salvo. Mientras que nuestros hermanos evangélicos nos dicen, en el Antiguo Testamento tú eras salvo por las obras, en el Nuevo Testamento tú eres salvo por la fe. Los hermanos católicos hablan de que eres salvo a través de los sacramentos. Hermano, no, ese no es el evangelio eterno del primer ángel en el mensaje de los tres ángeles. No. Y el último grupo que yo quiero que nosotros podamos entender es el grupo de nosotros, los adventistas del séptimo día. Porque la interpretación de Apocalipsis capítulo 14, principalmente desde el versículo 6 hasta el versículo 13, es una interpretación adventista del séptimo día. Y usted tiene que entender de que este mensaje es dado a una iglesia particular para tener una función particular en un mundo, en circunstancias particulares. Y el mensaje del tercer ángel es el modelo del evangelio en el cual hay un cordero que fue muerto, la gracia es comunicada desde nuestros primeros padres de cuál era el método de salvación, e inmediatamente después de la caída, y permite la salvación de los hombres antes y después de Cristo. Volvamos a leer Apocalipsis 14, 6 y 7. Dice, este mensaje venía por un ángel en medio del cielo, o sea, un mensaje gigantesco, era el evangelio eterno para predicarlo a todos, ¿cierto? A los habitantes de la tierra. ¿Y qué decía el mensaje? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Miren, el mensaje de la iglesia adventista es, tú y yo somos salvos de la misma manera en que fue salvo Adán y Eva. Y así hasta el día de hoy. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Rápidamente, vamos a repasar estos textos sumamente rápido. Génesis 3, 21 dice lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué hermosa analogía. Jesucristo
Dios cuando ve al hombre caer en pecado, no solamente les explica posteriormente el plan de salvación, sino que también los cubre. Y los cubre con pieles, ¿cierto? El hombre dice, versículo 22, luego dijo Jehová al hombre, el hombre ha venido a ser como uno para nosotros, conocedor del bien y del mal, y ojalá no alargue su mano, ¿cierto? Y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre, agrego comillas, en pecado. Bueno, acá se instaura la forma en que Adán y Eva se iban a salvar, que era a través del sacrificio. Y el primer sacrificio lo hizo Dios al entregar pieles de animales a Adán y a Eva. Posteriormente, ustedes pueden leerlo, el Patriarca y el Profeta, cómo Adán y Eva empieza a ver que su falta comenzó a provocar que las hojas se cayeran. Cada dolor, cada hoja que iba cayendo era un dolor que estaba en el corazón de Adán y la naturaleza le recordaba el gran pecado que habían cometido. Dice el libro Patriarca y Profeta, y esta historia es fascinante, es tremendamente triste. Dice que a Adán y a Eva, los hombres que nacieron posteriormente, sus generaciones, les recriminaban de por qué habían caído y vivían en la miseria de la muerte. Adán y Eva tuvieron que vivir y pagar un precio gigantesco por haber pecado. Dice que los hombres lo encaraban y le decían que gracias a él, el hombre ya no tenía relación directa con Dios. Terrible, terrible. Recomiendo el libro Patriarca y Profeta. Es un libro fascinante. Ahí pueden ver la historia de Enoc, que es maravillosa, es hasta chistosa, ¿cierto? Cuando dice que Ellen White se encuentra con Enoc, y Enoc no estaba en la tierra, estaba en otro mundo, y en un mundo maravilloso, estaba visitando, y bueno, y le pregunta a Enoc por qué estaba acá, y bueno, Enoc dijo que él estaba visitando otros mundos, que estaba disfrutando de la creación de Dios. Fascinante. Cierro paréntesis. Volvamos entonces. Este evangelio y la forma de salvarse no tiene que ver con una forma distinta en el Antiguo ni en el Nuevo. No tiene que ver con los sacramentos que no son bíblicos. Tiene que ver con que Jesús instauró un plan de salvación y que ese plan de salvación es este mensaje que Apocalipsis nos declara. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Al final de la Biblia casi. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice así. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, herencia de Adán y Eva tuvimos esta mala manera de vivir. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Por qué? Con la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así fuimos rescatados. Juan capítulo 3, versículo 16, ustedes lo conocen. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué fue lo que hizo? Que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La manera de salvarse en el Nuevo Testamento es la misma que la que tuvieron Adán y Eva. La única diferencia es que Adán y Eva representaban a través de la muerte de un cordero lo que Cristo iba a hacer, y posteriormente cuando Cristo es el cordero perfecto, presentado sin mácula, ¿cierto? Este tipo y antetipo se forman en Jesucristo, ya no es necesario el hacer sacrificios de animales. Pero la obra intercesora de Jesucristo estuvo antes, estuvo durante y estuvo después y hoy. Ese es el Evangelio eterno. Y ese Evangelio se predica desde hoy y se va a predicar siempre. Ahora, Apocalipsis también nos habla de que el mensaje, este Evangelio eterno, es presentado por el remanente de la profecía bíblica. No es presentado por cualquiera. Dice, estos ángeles que van en medio del cielo presentan un mensaje, y el mensaje es, temed a Dios y dadle gloria. Lo que busca este mensaje es restaurar las verdades
reinstaurar las verdades, especialmente restaurar y hacer surgir un pueblo que iba a poner nuevamente en alto los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17, ¿qué dice? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Acá está el pueblo que va a anunciar el mensaje angélico. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, los que guardan la ley y los que testifican de que Jesucristo llena su vida. Ellos son los que van a entregar este mensaje. Es la iglesia remanente. Esta iglesia remanente que tiene los dones espirituales, el espíritu de profecía, y todo esto tiene que conformarse para que aquel mensajero sea el mensajero correcto. Usted tiene que entender de que Apocalipsis capítulo 14, 6 y 7 es un mensaje que debe ser entregado por un mensajero correcto y su mensaje debe ser correcto. Y su mensaje no puede ser de que usted era salvo a través de los sacramentos, de que usted era salvo de una manera y después de otra. Es que usted es salvo porque Jesucristo nos dio esa salvación. Ese es el mensaje correcto. Y ahora lo que hay que buscar es quiénes son esos mensajeros correctos. Y aquí capítulo 12, versículo 17, dice que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos son los mensajeros. Apocalipsis 14, 12, un poquito más adelante, dice, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Los que qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ley, testimonio. Ley, testimonio. ¿Ya? El conflicto de los siglos, hablando acerca de Guillermo Miller, dice, a Guillermo Miller y sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Esa fue la verdad y el cumplimiento de que ahí, en este movimiento que iba a partir, que requiere de un mensaje correcto, que es el Evangelio eterno, y que requiere de ángeles que lo declaren de manera correcta, ¿dónde dice el conflicto de los siglos que se vio su cumplimiento más directo? ¿Está bien? En un lugar en Estados Unidos, ¿cierto? Ok, el lugar da lo mismo. El punto es el momento de la historia. Su cumplimiento se da hace unos cientos de años atrás. Miren, avancemos. ¿Qué significa temer a Dios? Versículo 7. Vamos a analizar solamente el 6 y el 7, así que tranquilidad, estamos en la mitad, pasadito ya. Así que acomódese nomás, ya queda un poquitito. Temed a Dios y dad gloria. Yo quiero explicar este concepto súper simple, probablemente usted ya lo entiende. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios significa obedecer y guardar sus mandamientos. Temer a Dios no es tener miedo, usted lo sabe, pero yo lo voy a repetir. No es tenerle miedo a Dios. Cuando usted le tiene miedo a Dios, usted puede ejemplificarlo de dos maneras. Yo le hago caso a mi madre cuando soy pequeño, 5 o 6 años, le hago caso porque le tengo miedo, porque la respeto. Lo que la madre desearía es que le haga caso porque lo respeta, porque respeta a su madre o a su padre, no porque le tiene miedo. ¿Ya? Entonces, el temor a Dios tiene que ver con la obediencia. Cuando yo temo a Dios es porque le obedezco. No a las consecuencias, sino porque Dios expresó en su palabra, mandamiento, Éxodo 20, Deuteronomio 5 y toda la Biblia, Él expresó ahí lo que Él desea para nuestra vida. Porque Él nos crea, confiamos y le creemos. Ya este concepto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿quiénes son los que deben temer y dar gloria? Bueno, temer y dar gloria significa creer en Dios y dar gloria, obedecer sus mandamientos. El temor al Señor es la observancia de los mandatos de Él.
siempre deben ser juntos. Usted no puede decir que yo temo a Dios si no guarda sus mandamientos. Eso es imposible, eso es un anatema, eso no tiene sentido. ¿Ya? ¿Y qué dice el salmista en Apocalipsis 111, perdón, en Salmos 111, Apocalipsis no llega tan lejos, ¿cierto? Apocalipsis tiene 22 capítulos nomás. Salmo 111, 10. Perdón, Salmo 111, 10. Dice así, el principio, este tremendo texto, ustedes lo conocen, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Y el 112.1, que dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces el temor a Dios, el temor a Jehová, el temor tiene que ver con el cumplimiento de sus mandatos. Y acá, importante, paréntesis, yo no soy salvo porque guardo los mandamientos. Yo guardo los mandamientos de Dios porque soy salvo. Porque Dios me da la salvación, yo guardo sus mandamientos. Pero no hay nada en mí que me permita guardar los mandamientos y obtener por mérito propio la salvación. Miren, dar gloria a Dios tiene que ver con todo, tiene que ver con los mandamientos, pero también tiene que ver con nuestro cuerpo. Aquellos que pensamos de que solo la observancia de los mandamientos tiene que ver con un tema espiritual, tiene que ver con un todo, un estilo de vida. Y el cuidado de nuestro cuerpo como templo en donde va a residir el Espíritu Santo. Y acá hago un llamado, hoy día en tiempos de pandemia probablemente tenemos más tiempo, tenemos más horas en el computador y de seguro el enemigo está buscando la forma de poder entrar en tu computador, de poder dejar material que no debes tener en ese computador, de hacer perder tiempo innecesariamente. Yo no digo, y perdónenme, en mi manera de pensar, yo no digo que no juguemos computador, no veamos Facebook, las redes sociales, no digo eso, sí es entretenido también. El tema es la cantidad de tiempo que le dedicamos y lo que estamos viendo. Si estamos viendo mucho contenido sexual o mucho contenido agresivo, mucho contenido violento, claramente es un problema. Bueno, temer a Dios y darle gloria tiene que ver con darle gloria también con nuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice así. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no es vuestro? ¿Ignoramos acaso esto? No lo ignoramos, lo sabemos. Pues habéis sido comprados por precio y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si nuestro cuerpo es de Dios, debemos cuidarlo. 1 Corintios 10:31 dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Impresionante, incluso la comida, hermano. Vamos a hablar, yo creo que algún momento hemos tenido charlas de salud, ¿cierto? Tenemos 8 capítulos que hablan de los 8 remedios naturales, el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire puro, la buena nutrición, la temperancia y la esperanza. 8 remedios naturales que hoy día está en boca de todos, pero esto fue hace 100 años ya escrito. Ese es nuestro mensaje. Comprendemos entonces que Apocalipsis capítulo 14, volviendo 6 y 7, hablan acerca de un mensaje angélico y la observancia de los mandatos de Dios, ¿cierto? Importante, temer a Dios y darle gloria, tiene que ver con los mandatos. Y uno de los más importantes que está en nuestro nombre de la iglesia adventista del séptimo día. Séptimo día, ese séptimo día es sábado. Miren, quiero hacer un paréntesis brevemente, hablando acerca del sábado.
hace años atrás, yo creo que unos 8 o 9 años atrás, yo tenía algún conflicto. Y tenía algún conflicto en entender bien qué es reposar, qué es descansar en el día sábado. Y quiero que hagamos un pequeño paréntesis, porque el descanso sabático tiene que ver, según el espíritu de profecía, dejar de hacer aquello que durante la semana nosotros hacemos, dejar de hacer el día sábado aquello que durante la semana podemos hacer y apartarlo para estar con Dios. Por ejemplo, en mi caso, y te lo digo para que puedas ejemplificarlo y llevarlo a tu ejemplo. ¿Ya? Yo, por ejemplo, toda la semana lo paso frente a un computador. Toda la semana. Que trabajo en el computador desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. 8 de la mañana, 6:30 de la tarde. De lunes a viernes. Si yo el día sábado, por muy buena hora que haga, por muy correcto que sea, por muy tarea de la iglesia que tenga, paso 6 horas frente al computador, por muy espiritual que sea la actividad que estoy haciendo, no estoy aprovechando de manera correcta el día sábado. ¿Ya? Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en el día de reposo y lo llamaras delicia santa, delicia. Si hoy día para ti el sábado no es una delicia, es porque no estamos guardándolo de la manera correcta. Dice el espíritu de profecía que uno debiera abrir su mente. Aquellos que durante la semana se esfuerzan, hacen un trabajo físico intenso, el sábado es para que descansemos un poco de eso. ¿Ya? No está mal dormir, una siestita, 15, 10 minutos. Pero cuando ya la siesta dura 1 hora, 2 horas ahí, yo me cuestionaría un poco si fue siesta o segunda tanda de la dormida en la mañana. ¿Ya? Pero piensa de que el día sábado debe ser un día light, como se dice hoy día, un día tranquilo, relajado, en el cual tú y tu familia se puedan conectar como familia con Dios. O sea, tomar un buen libro, aprovechar la naturaleza, estamos en primavera ya, está mejorando el clima, salir o dar una vuelta ahí. Hoy día Valdivia, gracias a Dios, tenemos algunas restricciones menos, hay parques abiertos y tenemos un montón de naturaleza. Reflexionar acerca de la palabra de Dios, tampoco estar pegado todo el día al computador viendo programas, por muy adventistas que sean. No solamente es el ejercicio visual de mirar, sino el ejercicio real de tomar la Biblia, de leer libros que nos acerquen a Jesucristo. ¿Ya? Eso es importante poder recalcarlo. Algún día vamos a hablar en profundidad de esto. Dice, tercer punto, ¿ya? Apocalipsis 14, llegó la hora del juicio. Ya, temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Dice, versículo 7, porque la hora del juicio ha llegado. Miren, acá viene el tema central de esta meditación, de este sermón del día de hoy. Apocalipsis 10:10 dice lo siguiente. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y ¿qué dice? Y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿A qué hecho de la historia hace alusión Apocalipsis capítulo 10, versículo 10? A ver, los capos del Apocalipsis. Efectivamente, hace alusión al gran chasco. En 1844 vemos cumplida la profecía, el 22 de octubre, en una semana, unos días más, vemos cumplida la profecía de que el pueblo de Dios iba a tener un mensaje que le iba a parecer dulce. Jesucristo viene pronto, Jesucristo viene. 1843, 22 de octubre, primera fecha. Después, segunda fecha, un año después. 1844, 22 de octubre. ¿Y qué pasó? Cristo no vino. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, habla de esto. Y Apocalipsis 8, 14 es el cumplimiento de esta profecía. Pero Jesucristo no iba a venir, sino que iba a pasar Jesucristo a tomar un rol porque el juicio iba a comenzar hacia los muertos y Jesucristo se iba a poner sus vestiduras sacerdotales. Ahora, volvemos. El ángel debe entregar un mensaje correcto y debe ser un ángel que pertenezca al pueblo de Dios. Por ende, quien debe entregar el mensaje son aquellos que comieron este librito, que les pareció dulce como la miel y que después les amargó el vientre. Y eso fue el gran chasco, 22 de octubre de 1844.
no solo fue el chasco, sino que también fue el inicio de un movimiento que no iba a ser un movimiento organizativo, porque iban a poner un nombre, sino porque iba a surgir un pueblo remanente que no solamente iba a ser una iglesia que tuviera un mensaje con una verdad presente, este evangelio eterno, sino que también proféticamente debía surgir una iglesia, un movimiento, un grupo de personas que iban a dar el último mensaje para este mundo. Por ende, ese ángel que entrega el evangelio correcto somos tú y yo. Y el surgimiento de nuestra iglesia no es invención humana, es el plan divino. En la Biblia aparecen muchas cosas de acuerdo a lo que Dios y cuál es la potestad de Dios. Yo quiero comentarte de que cuando una persona, y sobre todo las leyes que hemos tenido, las leyes tienen que contar de tres partes fundamentalmente. Ya yo no soy experto en leyes, no fui abogado, intenté hacerlo, pero voy a comentar tres puntos importantes. Primero, cuando tú declaras una ley, tienes que declararla con la investidura correcta. O sea, yo como Juan Andrés Gutiérrez hoy día en Valdivia no puedo instaurar ninguna ley, ni ningún decreto, ni ningún oficio, porque no tengo una investidura para hacerlo. ¿Ya? Lo segundo es que mi investidura, si es que la tuviera, debería estar enmarcada en un territorio, circunscrita a algo, ¿cierto? A un territorio. Y finalmente, debe tener una vigencia. ¿Ya? Esto a partir de hoy, o a partir del 10 de octubre, lo que sea. Bueno, Jesucristo cumple con las tres, Dios cumple con las tres. Su investidura es creador, porque hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Su territorio es todo lo que en ellos hay, todo lo que creó. Y la vigencia, el alfa y el omega, el principio y el fin, es eterna. El mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, habla que la hora del juicio ha llegado, que debemos adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Dice, y acabó Dios el séptimo día, ¿cierto? La obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo y lo bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la creación que había creado. Apocalipsis 20, capítulo 8 al 10, lo conocemos. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ya? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reposó el séptimo día, por tanto Jehová lo bendijo el sábado y lo santificó. ¿Qué quiero decir con esto? El sábado fue instituido por Dios como un recordatorio constante que me permitiera a mí y a ti recordar quién creó este mundo. Yo siempre cuento la misma historia, la voy a volver a contar porque es importante que lo tengamos claro. Si a ti te dan una casa, cuenta la historia de que a un hombre le dieron una casa, 7 piezas, y este hombre que regaló la casa, lo que le dijo a quienes se la regaló, le dijo, mire, yo le doy esta casa. Lo único que les pido es una cosa, que de esta casa, la 7ª pieza nunca la ocupen. Nunca la ocupen. Pero yo se la regalo la casa, y todo lo que hay adentro. Pueden hacer lo que quieran. ¿Usted y yo aceptaríamos? Diego, aquí tú aceptarías, Diego está grabando aquí tras bambalinas, si te dan una casa regalada, la que tú quieras, 7 piezas, y lo único que te pide el dueño, aquí está el Diego, ¿cierto? Lo único que te pide el dueño, Diego, es que una pieza nunca la use. ¿Aceptaría? Me dice que sí, yo también aceptaría. Así fue la creación, mi hermano. Dios nos dio todo y lo único que nos pidió un día. Por ende iban a pasar generaciones y probablemente Diego iba a tener hijos y nietos y ellos le iban a preguntar, oye, pero estamos medio apretados, ¿por qué no usamos la 7ª pieza? No, porque el día que a mí me regalaron esta casa, el hombre me pidió solamente una cosa, no abran nunca la 7ª pieza, esa es mía. Entonces iba a venir el abuelito, ya se iba a ser abuelito, iba a venir el nieto y el nieto le iba a preguntar, pero abuelito, ¿por qué no podemos abrir la 7ª pieza? No, porque un hombre un día me regaló esta casa, ¿cierto? Y cuando él me la regaló, lo único que me pidió es la 7ª pieza. Esa pieza no la puedo tocar, es de él.
Y después el abuelito tuvo un nieto y el nieto tuvo otro nieto y así. Y todos se dieron cuenta de que esa pieza era un recordatorio de quién dio la casa. Cuando nosotros olvidamos que Jesucristo nos creó y que entregó el día séptimo para descansarlo, porque lo santificó y lo bendijo, olvidamos al Creador, quien nos dio la casa. Y el plan del enemigo es ese. Por eso el atacar el Génesis es brutal, es un ataque directo al señorío de Dios. Concluimos de que el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, primero, tiene un cumplimiento profético en el surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través del movimiento iniciado el 22 de octubre de 1844 por el movimiento adventista liderado por Guillermo Miller. Eso ninguna iglesia lo tiene, porque es un mensaje profético. Porque el surgimiento de la iglesia adventista fue profético. El movimiento adventista es el único que cumple con todas las características de ser un mensaje proclamado por el ángel correcto y un mensaje correcto. Y es la iglesia adventista la única que puede declarar este evangelio eterno. Si eso no te llena de orgullo porque pertenece a esta iglesia, debería hacerlo. Y no un orgullo para demostrarlo a alguien, no, sino un orgullo para que empecemos a llevar este mensaje a todo el mundo. Así como los ángeles, ¿cierto? Se desesperan quizás con nosotros porque da el mensaje, si está ahí, tienen la oportunidad. Bueno, hagámoslo real. El conflicto de los siglos termina diciendo: el movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vivir y predicar este evangelio. ¿Cuántos de nosotros hoy día desean vivir y predicar el evangelio? Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude, que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor me siga fortaleciendo a ti y a mí. Porque el mensaje que hoy día nosotros tenemos es un mensaje profético, una verdad presente, un mensaje del Evangelio eterno. Que este sermón de mayordomía, que habla acerca de cómo nosotros debemos ser correctos mayordomos de un mensaje, nos pueda motivar, nos pueda llenar de dicha y que no dejemos pasar tiempo. Seamos el ángel que el Señor necesita para entregar este mensaje eterno. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos porque tú estás junto a nosotros, porque tú nos entregas un mensaje que es de vida eterna. Por favor, acompáñanos, Señor. Haz que podamos ser lumbreras en este mundo. Haz que podamos alumbrar a cada una de las personas que hoy día están necesitadas de ti. Guíanos, Señor, para poder entregar un mensaje eterno, una verdad presente a través de nosotros, Señor. Instrumentos imperfectos, pero que en tu mano podemos sonar como una melodía perfecta que habla acerca de ti. Guíanos, Señor, en este día sábado, en el nombre de Jesucristo. Amén.